Pues ya estamos de vuelta, 12:35, y estamos con Carlos González, director de Relaciones con Inversores Particulares de Cobas Asset Management. Y vamos a hablar un poquito de cómo está el mundo, de cómo le va a Cobas, que se está resistiendo bien, con lo cual eso quiere decir que las empresas, los fondos que tiene creados, etcétera, pues son consistentes, y eso indica también la buena labor de equipo que hay, de saber encontrar oportunidades que en el caso de que a lo mejor vaya un poquito mal, saben aguantar, y eso no todos los gestores lo saben ver. Pues muy bienvenido, Carlos. Buenos días, Sergio. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Pues, ¿cómo veis vosotros la situación? Bueno, evidentemente, para qué engañarnos, estamos en un momento convulso y no es una situación ni mucho menos sencilla de afrontar, no solo en el aspecto económico, sino también, evidentemente, pues en el geopolítico, en el humano, con todas las vidas que están perdiéndose y que probablemente pues en los próximos días sigamos viendo cosas que no nos gustan a ninguno. Pero evidentemente pues tenemos que seguir, ¿no? Es decir, que al final esto, por desgracia o por fortuna, el mundo sigue, las personas seguimos aquí y tenemos que seguir avanzando. Al igual que sucedió pues con el inicio de la pandemia, hubo un momento en el que evidentemente pues todo nos parecía muy negro y el futuro nada claro. Y en este caso, como ha sucedido en ocasiones anteriores, pues al final, cuando hay un conflicto bélico, los mercados al principio a corto plazo se resienten, sobre todo aquellos compañías o sectores económicos que están más ligados a las potencialidades problemas que se generen de un conflicto como el que estamos viviendo en Rusia, en Ucrania, realmente con Rusia. Y nosotros realmente lo que vemos es lo que hemos visto en el pasado y lo que probablemente suceda siempre en el futuro, es que cuando hay este tipo de situaciones en las que pues a corto plazo hay incertidumbres económicas, los mercados corrigen, pero por un lado hay compañías que no corrigen, que por suerte en Cobas tenemos una parte importante que luego podemos hablar de ella, sobre todo ligada a petróleo y gas, que como bien todos los oyentes sabrán, pues en estos días están subiendo los precios de forma bastante fuerte, que eso es malo para el consumidor, pero bueno, hay algunas compañías que están ganando más dinero, ¿no? Y luego por el lado de los mercados, pues a corto plazo tienes ineficiencias, caen las acciones de compañías que probablemente no tengan o seguramente no tienen ningún impacto directo a largo plazo de lo que está sucediendo en Europa, pero ahora caen, sus negocios se verán resentidos más o menos o nada, y tarde o temprano, en poco tiempo, pues volveremos a ver cómo esas empresas pues cotizan a los niveles que venían cotizando antes de que el conflicto se diese, ¿no? Es decir, que en definitiva, para nosotros, a pesar de que estamos en una situación mala para Europa, para la economía, para la política, para todo lo que está relacionado con lo que es geoestratégico y geopolítico, en los mercados hay oportunidades. De hecho, ahora también se puede aprovechar a comprar acciones de compañías que han quedado infravaloradas respecto a lo que realmente valen. Y es un poco la visión que tenemos. Es decir, que hay que estar tranquilos porque esto, pues como todo ha sucedido en el pasado, pasará. A mí una cosa que sí que me ha creado curiosidad es lo poco que han caído los mercados en sí. Es decir, si pensamos en la guerra de Irak o después en la de Afganistán, las caídas, y estamos hablando de que no eran países que a nivel internacional, sobre el producto internacional, etcétera, tengan un impacto. Bien, es verdad que tenían el tema del crudo, pero no son las potencias, es decir, no es Arabia Saudí. Pero esta vez sí, han caído los mercados, pero caen el jueves, que digamos es cuando la caída es significativa, el viernes repuntan en algunos casos y se está quedando como que no ha pasado nada. Y digo yo, es que estamos hablando de Rusia, que tiene un componente del PIB internacional, es decir, y un peso. Y eso es lo que a mí, no sé si es que están esperando, vamos a decir, los que realmente mueven las manos negras, algo más, porque para mí es muy extraño. No sé si a vosotros desde Cobas ahí encontréis algo significativo. Bueno, al final los mercados es más sencillo de entender cómo suben y cómo bajan. Es cuestión de oferta y demanda. Es decir, si hay dinero en el mercado, en las acciones, y entra el dinero, las acciones suben o se mantienen. Si hay una venta masiva, pues evidentemente caen, ¿no? Hay varios factores. Por un lado, hay una parte que se descontaba porque venimos ya hablando desde antes de que realmente empezase la guerra hace unos días, pues que el conflicto se podía dar y hubo cierta corrección en enero, y en febrero tampoco los mercados lo han hecho bien.
Solamente si estabas en nichos concretos, que es como nosotros en Cobas, que por eso estamos en positivo en el año, pues tenías rentabilidades buenas, pero en general el mercado no se ha comportado tan bien. Si nos vamos a Estados Unidos se puede ver, hay fondos e índices que están en menos 15 en el año. Es decir, que independientemente de que es verdad que en estos días no ha habido unas caídas tan fuertes, sí arrastramos de los últimos 2 meses. Con lo cual, ya venía descontando algo. También hay un punto importante. ¿Por qué no hay una salida masiva de los inversores? No hay tantas alternativas de inversión. Es decir, una inflación antes de este conflicto de media del 7% en Estados Unidos, 7,4% en España, el último dato, de media en la Unión Europea del 5,8%, pues estamos hablando de que al final los ahorros de las personas se tienen que mantener o proteger de alguna manera. Si lo tienes en la cuenta del banco, está claro que ahí tienes nada porque no están dando nada a los depósitos, con lo cual te estás empobreciendo todos los días que tienes el dinero parado, tu dinero vale menos. Uh-huh. Con lo cual muchos inversores han visto dónde puedo poner mi dinero. Pues una opción evidentemente es la bolsa y la renta variable porque aparte de que suban o bajen las acciones hay un dividendo. Aparte de eso también pues hay inversores que están yendo al activo inmobiliario. Se está viendo un repunte, claro, en viviendas locales en toda España, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente en Europa. Y luego ha habido otros inversores que se están refugiando pues, en materias primas, por ejemplo, el oro. Y luego están las criptodivisas, que también ha habido, sí. Aunque es verdad que las criptodivisas este año van en negativo hasta las últimas subidas de estos días que están empezando a recuperar. Es decir, que al final también es muy importante eso, que los inversores no solo, a pesar de que hay un descuento en el mercado en este año ya que descontaba esta situación, o por lo menos el conflicto inicial, también tampoco hay alternativas. Es decir, no hay grandes alternativas donde tener tu dinero. Es decir, sí, esto que has dicho tú viene un poquito porque ya se venía hablando, bien es verdad que también venimos de que por fin el 16, ya lo dijo ayer Powell, va a subir tipos. Eso ya venía asustando al mercado y aquí te enlazo una pregunta, pero que viene combinado. ¿Cómo dentro de una gestora profesional como sois vosotros, ante el hecho de que se va hablando de que va a haber una subida de tipos, que por fin la vamos a tener para el día 16, acompañado de la guerra, ¿cómo protegéis vosotros vuestros activos? En este caso, las acciones que compráis de las compañías. ¿Cómo hacéis? A ver, fundamentalmente, también, bueno, antes de entrar en las carteras concretas de Cobas, un apunte sobre los tipos de interés. Y ya se empieza a rumorear que por este conflicto, y ya veremos lo que dura, que no lo sabemos, nadie, es muy difícil de prever, es posible que esas subidas de tipos de interés se vean reducidas. Sí, ¿no? Que no sean 5 o 7, sino que a lo mejor sean menos. Lo que estaba previsto, que probablemente sea menos, incluso en Europa se empieza a especular de que a lo mejor lo dejan para el año que viene, ¿no? Que bueno, que ahí ya veremos. A veces eso puede afectar al mercado de dos maneras. Hay en algunas compañías que esas subidas de tipos de interés, como las compañías de crecimiento, las pueden sufrir más, porque al final la financiación es más cara. Pero hay otras compañías que no tienen tanta deuda, que son compañías más cíclicas o que realmente en sus balances, como es el caso de muchas de las que tenemos en cartera, pues están en 1,3 veces deuda EBITDA, que les da igual. O sea, que van a tener un margen superior un poquito si en alguna operación tienen que endeudarse, sí. Pero que realmente además ellos ya han pactado previamente los tipos de interés a los que tienen su deuda, con lo cual que en el corto o medio plazo no les tiene que afectar en los próximos 3, 4, 5 años que tengan de pago de deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tener eso claro, que no una subida de tipos de interés afecta de forma negativa a todos, sino que hay que diferenciar y buscar bien. Dentro de Cobas, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos protegíamos antes del conflicto de Rusia y Ucrania, ante la inflación que estaba viniendo, que como decía antes es una de las cosas peores que podemos tener, porque si al final yo he ganado 1.000 euros, hoy 1.000 euros, mañana van a ser menos, con la inflación del 7%. Y dentro de un año, pues evidentemente estamos hablando de que 1.000 euros pues serán 980, ¿no? Sí, es decir, por ahí. Que entonces, de alguna manera, es importante que tu dinero esté bien gestionado. A partir de ahí, ¿qué forma se protege uno de la inflación? Y se protege de conflictos como el que estamos viviendo. Por un lado, tener activos ahora mismo relacionados con las materias primas y con las energías. Por eso nosotros en Cobas tenemos prácticamente un 40% de la cartera relacionado con petróleo y gas, todo lo que hay alrededor de la cadena de valor, y algunas compañías también relacionadas, pues por ejemplo, con el cobre. Una minera, Atalaya Mining, que es aquí de España, en Huelva, tiene pues toda la mina y donde van obteniendo el cobre, que también está subiendo los precios pues un poco por todo el ajuste de oferta y demanda que hay en el mundo, independientemente del conflicto, ya venía pasando. Y luego, pues esa es una de las primeras formas para poder defenderte.
buscar sectores, buscar compañías que ahora mismo pues, son una defensa ante situaciones como la inflación o la guerra en Ucrania. Otra de las formas de protegerte es compañías que tienen poder de fijación de precios. Es decir, que al final, aunque haya una subida de un 7, de un 5% de la inflación, ellos pueden trasladar a su cliente final, si a ellos los costes les suben ese 5, ese 7, porque han subido salarios, porque les cuesta más la materia prima, porque les suben los alquileres de un local, etcétera, ellos pueden trasladarlo al cliente porque su producto es de consumo básico o que es muy difícil que la gente deje de consumirlo, ¿no? Si puedes poner aquí un ejemplo, porque muchas veces, sobre todo el inversor particular, sabes que cuando hablamos de estas cosas, que puede fijar los precios, ¿quién? Puedes poner 1 o 2 ejemplos si quieres de un par de empresas. Quizás el más básico, y aunque no sea el mejor negocio del mundo, pues es una cadena de supermercados, por ejemplo. Es decir, tú al final en tu cesta de la compra, evidentemente podrás prescindir de aquello que es un poco más extravagante. Las típicas chuches. Extravagante o un poco los prichos y básicamente, pues al final tú si tienes que comprar leche y te sube 15 céntimos la leche, la vas a comprar. Si tienes que comprar aceite y te sube 30 céntimos la botella, lo acabarás comprando. Buscarás siempre alguna oportunidad. Intentar buscar el precio de ahorro. Sí, te puedes marca blanca, pero al final lo compras. Tú vas a seguir consumiendo y ellos te trasladan el precio. O sea, yo creo que es el ejemplo más claro para que lo entendamos un poco andar por casa, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay muchos más ejemplos. Sí. Desde los coches, pues para, por ejemplo, cualquier persona que se quiera comprar un coche nuevo, verá respecto a hace 2 años el incremento de precios que hay y ya no solo eso, que haya disponibilidad. Porque están tardando mucho las fábricas en hacerlo, porque no hay suficientes componentes. Ahora lo de Rusia agrava esto, porque Rusia es uno de los mayores proveedores de paladio del mundo y eso es una parte muy importante en la fabricación de automóviles, con lo cual pues las fábricas también van a sufrir, fábricas alemanas, fábricas de coches. Toyota ha dicho que va a dejar de producir en San Petersburgo. Es complicado. O sea, esto al final, pues evidentemente hace que eso se teníamos unos cuellos de botella que se iban aligerando y otra vez vuelta a empezar. Vuelta a empezar. Y bueno, y también y luego hay otro tercer grupo de compañías que te ayudan a protegerte, que son compañías defensivas o cíclicas, ¿no? Aquí un ejemplo, pues claro, dentro de nuestra cartera puede ser Babcock, que es una compañía británica de defensa, pues que pues desde salvamento marítimo hacia helicópteros de rescate y evidentemente pues submarinos, tanques, un poco todo lo que es la industria militar. Pues esta compañía, por ejemplo, ahora mismo en el momento que nos encontramos, teniendo en cuenta que además va a haber una mayor inversión ya por los gobiernos europeos en defensa de nuevo después de lo que ha sucedido y además que venía de una etapa en la que empezaba también a repuntar la compañía después del Brexit había sufrido, etcétera, pues es un ejemplo de compañía que en estos entornos te va a proteger bien, ¿no? Y pues ahí también es donde hay que enfocarse. En total, al final en Cobas, pues fijándonos en esos grupos de compañías es donde creemos que debe estar invertido el dinero y eso hace que este año, pues con mercados cayendo un 15%, nosotros tengamos una rentabilidad del 5 o del 6% positiva y sobre todo lo importante, que queda todavía mucho margen en que esto pueda seguir subiendo. Dentro de lo que has dicho, de que tenéis las empresas de crudo, claro, ¿cómo os afecta? Digo, sí os afecta también toda la nueva regulación esta que trae desde Europa, la Agenda 2013, de que hay que ser socialmente responsables. Sí. Entonces, hablo del crudo por no hablar de las que están relacionadas con el tema de armamento, etcétera. Que te iba a comentar justamente sobre eso. Porque que justamente, a lo mejor las de crudo o petróleo pueden entrar de alguna forma en algún momento que sean socialmente, las otras creo que no, pero centrándome en las del petróleo, porque ya sabemos, el gas sí que por fin ha entrado ahí. Sí, como energía verde. Pero el crudo tenemos claro que yo creo que por ahí, por mucho lobby que haya, va a ser difícil. Eso, con independencia de que seáis Cobas, afecta a todo el sector. Eso vosotros, es decir, cuando alguien va a invertir en vuestros fondos, eso dentro del inversor particular, no sé si del institucional, ¿se está mirando tanto como nos quieren hacer creer? En nuestro caso no. Y yendo por partes, en el caso de la industria de armamento, por ejemplo, ya se viene viendo desde hace 3-4 meses en Europa cómo los criterios ESG que estaban penalizando a compañías pues como Babcock que he comentado, o Dassault Aviación francesa, en fin, las grandes compañías de defensa europeas y americanas, se estaban relajando o rebajando esos criterios ESG hacia ese tipo de compañías, porque ven
o veían incluso antes este conflicto, que son negocios importantes y que no puedes dejar de insuflarles dinero o financiación. Entonces ahí empezaban a relajar las medidas. Con el petróleo ha empezado por el gas, en el que ya pues prácticamente pues lo que todos sabíamos que iba a suceder pues acaba sucediendo, que es que somos dependientes y que necesitamos ese gas porque las energías renovables a día de hoy no cubren, no satisfacen lo que necesitamos ni a nivel individual, ni a nivel industrial, ni a nivel país. De hecho, recomiendo a los oyentes, si quieren, hay un libro muy interesante que se llama no me acuerdo exactamente el inicio, los combustibles fósiles. Bueno, si no, en nuestra página web en Cobas lo tenemos y en Value School está también. No te preocupes. En la parte inicial no me acuerdo, pero bueno, sobre los combustibles fósiles, en el cual lo que comenta es cómo la transición de los últimos 50 años, esto que estamos hablando ahora de las renovables, se viene hablando desde hace 50 años, sí, que iba a desaparecer el petróleo, que iba a desaparecer el gas, y seguimos teniendo un impacto muy grande. De hecho, en Europa, para que os hagáis una idea, los combustibles fósiles todavía son el 70% de la energía que consumimos en toda Europa. Y hace 30 años era el 82%. Es decir, en 30 años hemos reducido, con toda la inversión que se ha hecho en renovables, con toda la no inversión que se ha hecho en la parte de combustibles fósiles, que la estamos pagando ahora en la subida de precios, solo hemos reducido un 12%, menos, del 82 al 70, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de que no es tan fácil desconectar el petróleo y el gas para que nuestra sociedad y cómo vivimos siga funcionando. Es imposible. Por eso también países como China o India, ellos siguen trabajando con carbón, siguen diciendo que ellos llegarán a la agenda cuando les toque, etcétera, ¿no? Entonces, realmente nosotros creemos que, evidentemente, las renovables están aquí y hay que aprovechar todo lo bueno que tienen, pero no son suficientes. Por lo tanto, todas las teorías o todos los diagnósticos que prevén que el petróleo lo vamos a dejar de utilizar pasado mañana, pues no. O sea, lo real es que esto durará mucho tiempo. Los coches, por mucho coche eléctrico que vayamos teniendo, sigue habiendo una gran parte de la población mundial que no tiene dinero para tener un coche eléctrico y lo que tiene son coches de gasolina y antiguos, básicos, antiguos o los más básicos, ¿no? Que te puedan costar 3.000, 4.000 euros. Y en ese sentido, pues es evidente que el petróleo no se va a ir. Que a nivel de Europa lo beneficien más o menos, tiene toda la pinta, que además después de lo que está pasando, al final esa falta de inversión que ha habido en el sector, petrolero especialmente, pero también el de gas, va a darse la vuelta. Y vamos a ver cómo, de hecho ya se está viendo que empieza a haber más proyectos, más solicitudes. Sí, porque por lo que he escuchado, es decir, una de las problemáticas dentro de que haya también esta subida de precios es que, bueno, en general a nivel internacional las reservas se fueron acabando con el COVID, los países, las empresas. Bien, es verdad que dicen que en España no hemos sido tan malos como el resto y que tenemos todavía ciertas reservas de gas, pero sobre todo el problema que está encontrando la OPEP es que no todos son Arabia Saudí y no están llegando a los niveles de producción que ellos habían estandarizado, de los 400.000 barriles más por mes. Vosotros estáis viendo, porque como tenéis empresas, entendéis mejor el sector, que esos países sí que están dando pasos para activar, porque dentro de esa, te pregunto ya de paso, en Estados Unidos entiendo que el fracking dejó de hacerse. Sí, porque no era rentable. Porque no era rentable, pero a los precios que está ahora... Empezará otra vez. Si no cae, yo creo que bueno, va a salir otra vez como... Hay que ver la estabilidad. Evidentemente el precio del petróleo no se va a quedar en estos niveles. Habrá volatilidad, habrá correcciones. Pero bueno, hace no muchos años llegó a estar en $150 el barril. O sea, sí, desde el 2011 al 2014. Que podemos volver a donde estábamos hace 8 años. Perfectamente, con la espiral que llevamos ahora. Evidentemente no va a estar sostenido ahí durante mucho tiempo. Eso hará que sea rentable, pues ya no solo el fracking en Estados Unidos, sino también otras explotaciones que a día de hoy, pues llegar a la profundidad suficiente era muy caro, pues a estos precios sí que sea. Nosotros, de todas maneras, estos precios, dentro de nuestras valoraciones, siempre nos tiramos hacia una valoración media, ¿no? Es decir, nosotros decimos que creemos que esta compañía va a ganar tanto dinero con una estimación de $60 el barril, que es donde lo tenemos. A partir de ahí, todo lo que hagan, mejor. Es decir, si ya eran buenas inversiones a $60 el barril, pues imagínate a 120. ¿No? Pues están ganando mucho más dinero ahora. Eso, que es donde más es palpable para nosotros, porque al final si los países van a lanzar más producción o menos, pues son decisiones que tienen que ir tomando, pero evidentemente ya están yendo en esa línea de ir lanzando más barriles, pues en nuestro caso las compañías sí que lo están haciendo muy bien en ese sentido y están cada vez además dando más barriles o teniendo las que son concretamente de petróleo, siendo capaces de generar mayor producción, con lo cual les da mayores ingresos y eso a la larga debería ayudar a bajar el precio.
esto ya es a título un poco personal y a título no sé si decir cotilleo. Es decir, dentro de Cobas, yo sé que todas las gestoras como vosotros podéis tener contacto directo. Lo de contacto directo lo digo un poco, no siempre es así con las empresas con las que invertís, cosa que los particulares no pueden. Pero dentro de vuestros estudios, con esta situación que está dándose últimamente desde el COVID, ahora, ¿habláis con gente de geopolítica, geoestrategia, para que cuando vosotros estáis estudiando una empresa, ostras, ahora quizás no era tan importante y ahora con los acontecimientos nuevos que se está dando, es quizás un perfil interesante? Hay que tener todas las variables en cuenta. Es decir, es verdad que nosotros en Cobas no hacemos un análisis macro profundo, es decir, realmente lo que nos interesa es más el negocio en sí, pero claro, tienes que saber dónde está situada esa compañía y a partir de ahí, además de hablar con las propias compañías, con los propios directivos, con empleados, con ex empleados, con la competencia, que no tiene por qué estar en el mismo país, hacemos una visión general de todo. Y evidentemente también tenemos acceso a personas de distintos, que no tienen por qué ser precisamente de esas empresas, que te pueden dar visiones más estratégicas, tanto de lo político como de lo geoestratégico y como también pues del sector, ¿no? Y en ese sentido sí que tenemos conversaciones y eso también nos ayuda a formarnos una idea de, oye, ¿por qué es bueno invertir aquí o por qué no? Pues con esta última pregunta y reflexión vamos a ir terminando. Muchas gracias por venir, Carlos. Un placer, Sergio. Espero que tengáis para la próxima vez, a ver si os animáis y le hacéis alguna pregunta, sobre todo aquellos que sois inversores particulares, que estéis interesados en mejorar vuestro patrimonio. Lo dicho, muchas gracias, Carlos. Y nada, nosotros nos despedimos hasta mañana. Espero que tengáis buen día. Un saludo.